Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna consulta? Sí, bueno, Miss, yo he tenido la clase en lenguaje el lunes, creo, sí, el lunes, y a Ya, veces como que me confundía entre frase nominal, porque, o sea, como que ¿es verdad que la oración está dividida en tres, sujeto y predicado? Sí. bueno, la oración bimembre puede tener dos constituyentes, ¿no? El sujeto y el predicado. La base está formado por unidades sintácticas, ¿no? Estas unidades son las frases. Entonces, una frase, por ejemplo, nominal, forma en la oración el sujeto. Es una de las funciones que puede cumplir, así como una frase verbal es el soporte en el caso del predicado, ¿no? Todo se rige por el núcleo que va a tener, ¿no? En caso de una nominal, el núcleo siempre es el sujeto, y si fuera una verbal, el núcleo va a ser tu verbo. Eso, y ahora, bueno, en esta semana lo que estamos viendo son frases, unidades sintácticas que justamente tienen como elemento principal al sustantivo o al pronombre, ¿no? Entonces, por acá está el esquema que ustedes tienen al final de las preguntas, ¿no? Una frase nominal, y si yo tuviera, pues, la formación, tendría que señalar que en esta oración, digamos, tengo ideas que van a ser frases, unidades sintácticas que van a tener el núcleo, ¿no? Sustantivo o un pronombre. Esta base en la oración. Por el otro lado, puedo tener pues otra unidad sintáctica que va a ser mi frase verbal. Y en la oración, las frases verbales son predicado. El núcleo pues va a ser mi verbo. Esa es la condición. Ahora, nosotros solamente hemos visto la frase nominal. Como frase nominal puede cumplir diversas funciones. Por ejemplo, puede estar por acá, cumpliendo una función de objeto directo. Esa función que se ubica en una frase verbal o en el predicado, pues se forma por una FN. ¿Sí? Esa es una. Puede haber varias, ¿no? De repente por acá puedo encontrar a un objeto indirecto. Esta es otra frase nominal que se sitúa en, por ejemplo, en el predicado o dentro de frases verbales de diferentes clases, ¿no? Dependiendo de los elementos. Entonces, como frase, como frase nominal, simplemente es una unidad sintáctica cuyo núcleo rige a esta estructura, ¿no? Más o menos para que tengas una idea de que estas, pues, aparecen, sí, pero cumpliendo diversas funciones. ¿M? Hola Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Alguna consulta de esta semana? Hemos visto como frase nominal, entendiendo en la primera pregunta contextualizada, nos decía que es una unidad sintáctica cuyo núcleo es un nombre o un pronombre. Esa es, digamos, su definición, ¿no? Y que cumple diversas funciones. Por acá
Acá está en la pregunta 5. La frase funciones. Una de ellas es ser sujeto, vocativo, complementos de objeto directo, indirecto, circunstancial, agente. También puede ser un complemento de nombre, de adjetivo y de ver. Entonces, allí en estas preguntas puedo hallar también su definición, ¿no? Entonces, todo eso estaba justamente aquí, ¿no? En esa estructura. La frase nominal tiene un elemento principal, es el núcleo sustantivo, que es una palabra que nosotros reconocemos porque se le da un nombre a esos elementos de la realidad, ¿no? Los pronombres son palabras que sustituyen a un nombre, ¿no? Tienen un significado ocasional. Y el núcleo puede estar acompañado por modificadores. ¿Por qué es importante reconocer? Porque cuando tengamos que clasificar a las frases, tengo que reconocer cuáles son esos modificadores, ¿no? Si son directos o indirectos. Así que en este caso, el modificador directo, por ejemplo, se puede reconocer a los determinantes que van a precisar su significado del nombre, los demostrativos, esos artículos, por ejemplo, la o las, el o los, uno, unas, siempre presentan al nombre. Un demostrativo, vamos a encontrarlo para señalar la distancia o la proximidad respecto al hablante. Yo puedo decir este, ese, aquel o esta, esa, aquella y menciono al nombre, ¿no? Esta alumna, este estudiante, ¿no? Entonces voy a señalar. En el caso de los posesivos, pues determina la pertenencia, posesión, ¿no? Entonces puedo decir mi separata, nuestro salón, ¿no? Siempre expresa esa pertenencia, pero también hay posesivos que están pospuestos, ¿no? Entonces, algunos pueden decir, por ejemplo, foto mía, ¿no? Entonces puedo expresar esa pertenencia. Los cuantificadores expresan cantidades. Dentro de este grupo están los indefinidos y los numerales, ¿sí? Eso es. En el caso de los indefinidos, puedo decir, por ejemplo, varios, muchos, pocos, bastante. Va a ser determinante cuando acompañe algún sustantivo. Entonces puedo decir varios estudiantes. Puedo decir pocos autos. De esa manera. Y los numerales, bueno, precisan también cuando señalen a los números naturales, se les va a llamar cardinales, cuando expresan orden a los ordinales, múltiplos y los partitivos, ¿no? Eso lo van a ver la próxima semana. Pero lo importante es que los determinantes modifican directamente al núcleo, al nombre. También puede aparecer los adjetivos como modificadores directos, ¿no? Por acá no lo han puesto, pero es directo también, acá lo pondré, a ver. Los adjetivos. Los adjetivos, al igual que los determinantes,
modifican directamente al nombre. ¿Ya? ¿Qué es un adjetivo? Aquella palabra que otorga una característica, una cualidad al nombre. ¿Sí? Luego tenemos al modificador indirecto y aquí es importante reconocerlo para determinar que la frase nominal sea compleja. Cuando está presente el modificador indirecto, entonces voy a hallar justamente a una frase nominal compleja. Como frase positiva, siempre la idea es equivalente al núcleo, ¿no? Como frase preposicional, pues siempre está encabezada por alguna preposición, como aquí, directo, de construcción, y esta de es la preposición seguida de una frase nominal interna. La proposición subordinada adjetiva es otra, pero en estas construcciones voy a encontrar algún enlace subordinante, por ejemplo, los pronombres relativos, seguido de verbos dependientes o subordinados. Entonces, por acá hay ejemplos de estas clases justamente y vemos todos los casos, ¿no? Por ejemplo, acá hay una frase preposicional. Aquí hay una frase apositiva. Y aquí esta es una proposición subordinada. Entonces, frase preposicional, para que se ubique en la preposición, está a través de del, que es una contracción de de más el. Por acá hay una frase positiva. Y por acá vemos que hay una proposición subordinada adjetiva. Son tres formas y las tres, cuando aparecen, pues la frase será compleja por la presencia de SMI, ¿no? Por eso que podemos resumir que diga compleja es con MI, con modificación. Entonces, esto es dentro de las clases. Luego es incompleja cuando está solo el núcleo o el núcleo al lado de modificadores directos. Por ejemplo, este servicio, este es el determinante demostrativo. Modifica servicio, que es el núcleo. Después, varios es un determinante indefinido, cuantificador indefinido. Y limeños es un adjetivo. Ambos modifican directamente. ¿Sí? Por eso es incompleja. Incompleja indica que es sin MI. No hay modificador directo. Solo puede estar el núcleo o el núcleo con modificadores directos. ¿Ya? Y en el caso de que la frase sea simple o compuesta, es simplemente la cantidad de núcleos. Un núcleo simple, varios núcleos. ¿Ya? Bien, entonces esto es como un breve repaso de la primera parte de esta semana, que hacía la frase nominal. A ver, Ariana. Hola, ¿cómo estás, Ariana? ¿Está por acá? ¿O se fue? Así, estás. A ver, ¿qué vemos por aquí? La frase nominal puede presentar modificadores directos, indirectos e indirectos. Aquella que lleva modificador indirecto como frase preposicional, frase positiva, proposición subordinada adjetiva, se clasifica como compleja.
cuenta lo afirmado e identifique la alternativa que presenta más frases nominales complejas. Ya, tienes que buscar justamente donde esté el modificador indirecto, pero recuerda que las frases nominales cumplen diversas funciones. Lo puedo acá subrayar, pero por ejemplo, a ver si dice la Fundación Nobel retiró su invitación a varios representantes de Rusia, Bielorrusia e Irán en Estocolmo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahí? Yo voy a encontrar una frase que va a ser únicamente la Fundación Nobel. Otra frase, su invitación. Otra frase, varios representantes de Rusia, Bielorrusia, ¿no? Ahí hay otra frase. Y una última, a Bielorrusia e Irán, dice, ¿no? Hasta Irán. Esa es una frase. Estocolmo, ¿no? Es decir, puedo encontrar varias frases. Una vez que yo ubico las frases, tengo que fijarme cuál es el núcleo y qué modificadores lo acompañan. No lo puedo compartir, solo se puede ver. Lo pueden ver desde su mensaje, ¿no? Desde el mensaje que ustedes tienen. A ver. Pero quiero visualizarlo y que ustedes también lo tengan. Ariana, ¿recuerdas este material de qué ciclo era? Para que, a ver si lo busco para que lo pueda compartir. Muy buenas tardes, es del 2023-2. 2023-2, ya. Me ayuda más porque puedo buscarlo. 2023-2. Y así compartirles. A ver. Ya. Era la pregunta 7, ¿no? ¿Puedes verlo? Ahora sí. Sí, Miss. A ver, chicos, me dicen. Ahora sí, perfecto. ¿Ven? Me ayuda más para poder inmediatamente buscárselos. Lo que les decía, ¿no? Esta es la pregunta de su compañera. Más frases complejas, más frases nominales complejas. Y lo que les estaba diciendo es que lo primero que tengo que hacer es ubicar las frases. Entonces voy mirando. Por acá hay una frase, por acá, porque son frases que cumplen diversas funciones, ya sea sujeto, objeto directo, indirecto, circunstancial, etcétera, ¿no? Varios representantes de Rusia, Bielorrusia, Irán, ahí hay uno. Y la última, por acá. Pero una vez que veo estas frases, me tengo que fijar que sean complejas. ¿Eh? Me piden que sean complejas. Es decir, que haya un MI. No hay ningún modificador indirecto. La segunda tampoco. En esta tercera sí hay, ¿no? Varios representantes de qué? De Rusia, ¿no? Bielorrusia e Irán. Todo esto está como una frase preposicional que modifica representantes. ¿Se dan cuenta? Pero hay una. Es una frase preposicional. Y así voy mirando. Las tres quedaron descartadas. Digo, la compañía creadora de la plataforma chat. ¿Qué hago? Nuevamente, voy marcando las frases que aparecen. Mi sujeto, por ejemplo. Dentro de esta
puedo encontrar otra más que cumple la función de un modificador indirecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente está la preposición seguida de una FE. Modifica aquí en el núcleo compañía. Sigo leyendo. Ha lanzado un nuevo robot de rastreo web. Por aquí veo otra frase. Que ha lanzado un nuevo robot de rastreo web. Es una frase, la acción recae sobre esta idea. Robot es mi núcleo. ¿Y quién está modificando a ese núcleo? Nuevo y un directamente, pero a partir del de hasta el final hay una frase preposicional que lo modifica, ¿no es cierto? Entonces es compleja porque está presente el modificador indirecto. Aquí tengo dos, ¿no? El año pasado, el ministro de Salud había confirmado los primeros casos de la variante. Hago la misma dinámica, chicos. Por acá tengo una frase, porque año es el sustantivo. Por aquí tengo otra, el Ministerio de Salud. Ya sé que allí encuentro una frase. ¿Ves? Varias son preposicionales, ¿se dan cuenta? Había confirmado que los primeros. Ay, ¿qué pasó? Ya, a ver, no sé si me congeló, creo, por acá. A ver, no puedo subrayar. Oh, se borró. Chicos, se me no sé qué pasó, se me cerró. Bueno, espero que lo hayan visto. A ver, estaba por acá nuevamente. ¿A qué importa? El año pasado, el Ministerio de Salud, por acá se me cerraba, ¿ve? Y lo mismo está pasando. Bueno, los primeros casos de la variante, no puedo subrayarlo por acá, no sé qué pasa. ¿Ven? Es posible que no se guarde, me sale algo acá que como un error. No lo puedo. Ya. Bueno, continúo, chicos. Ha observado que cuando voy señalando la frase primero, me fijo y ya qué modificador aparece, ¿no? Como en este caso, modificar esta frase preposicional. Por el otro lado, los primeros casos de la variante tal. Otra vez todo eso se subraya. Miss, Caso sería mi núcleo. Dime, hija. Mi no está está compartiendo. compartiendo pantalla. ¡Ah! Chicos, estoy hablando entonces. Pasó. A ver, de nuevo entonces. Hola, chicos.
¿Llegaron a observar lo que subrayé al inicio? Sí, Miss, se ve su pantalla ahora, profe. Ya. Ay, ¿qué ha pasado? Creo que se ha actualizado mi antivirus. Al lado de la pantalla de una manera que no. A ver, voy a cerrar un ratito. Ahora sí. Disculpen, chicos. Ya. Ahora sí creo que ya de nuevo regresé a la pantalla en tamaño normal. Bueno, en esta pregunta que su compañera me formuló y que he buscado el archivo, el reconocimiento de cada una de las frases. Así paso a paso en la oración, cuando son extensas, tengo que primero ir señalando las frases y luego observar cuál es el núcleo y qué modificadores tiene. Como me pedían frases nominales complejas, cuando es compleja tengo que buscar el MI. El MI, vamos a ir avanzando, en esta oración. Por ejemplo, en la E, Paolo Guerrero el depredador es mi frase nominal. En función de, acá se dice, Paolo Guerrero el depredador solicitó el aliento, mi sujeto. Cuando yo hablo de Pablo Guerrero, actúa como núcleo. Y al decirle el depredador, es equivalente a él. A esto lo llamo frase apositiva. Toda frase apositiva modifica indirectamente. Modifica indirectamente al núcleo. ¿Por qué? Porque hay, en este caso, como frase positiva, una igualdad con el elemento anterior. Luego dice, solicitó el aliento de la hinchada para los jugadores de fútbol. Hago el mismo procedimiento. ¿Qué solicitó él? El aliento de la hinchada. Es otra frase en función de o de. El núcleo es mi aliento. Y artículo directamente y otra idea que es una frase preposicional. Se inició con la preposición de, seguida de una frase nominal interna. Entonces, también tengo un modificador indirecto como frase, entonces, preposicional, ¿no? Y luego termino con la última. ¿Para quién? La respuesta para quién es para los jugadores de fútbol. Ese es mi oí, ¿no? Para ellos. Jugadores es mi núcleo y lo modifica indirectamente otra frase preposicional nuevamente, que es un modificador entonces indirecto y por lo tanto la frase es compleja. Esta oración había tres, porque había tres funciones que cumple la frase nominal, sujeto, de, oí, ¿ven? Solo que en cada frase aparecen los modificadores indirectos, como frase positiva, como frases preposicionales. En las anteriores, yo les estaba subrayando paso a paso, pero se borró. Les decía, ubico la frase y me fijo. ¿Hay MI? No, va descartando. Frase, se retiró su invitación. No hay, solo hay modificadores directos. Subrayo las frases, varios representantes, tal, hasta allí. Y me fijo que sí hay por acá, ¿no? De Rusia e Irán, porque hasta ahí termina, ¿no? Pero solamente había una. Estocolmo es otra frase que no había. Entonces así voy
subrayando y voy detectando en cada una de estas ideas. Pero tengo que hacerlo primero reconociendo las frases. ¿Ya? Aquí la respuesta entonces era la E, ¿no? Como está señalado aquí. ¿Ya? Bueno, nos hace el periodo de análisis. ¿Dónde está? Está ahí, ya. Ariana, ¿entendiste? ¿Dónde está Ariana? Sí, Miss, gracias. Sigue por ahí, Adriana. Ya, hijita. Los demás, también aprovechando la pregunta, han observado cómo vamos analizando uno a uno. ¿Ok? Esa es la intención. Ya. Volvemos ahora a la semana actual, que era igual aquí, lo que hemos estado viendo como MI y la cantidad de núcleos. Había una pregunta, a ver, ¿dónde está? Esta. La pregunta 4. La frase nominal que carece de modificador indirecto es clasificada como incompleja. Esto es, puede presentar solo núcleo o si hay modificador indirecto es compleja. Según lo indicado, seleccionen la alternativa en la que se presenta frase nominal compleja. Entonces vamos a buscar la frase nominal compleja. Claro, Natalie, una frase es una posición y esta modifica indirectamente. Así es. A ver, en esta pregunta 4. Entrenador dice, lanzaron una pelota tan alto que se perdió. En esa frase, ¿hay alguna que tenga un modificador indirecto? Entrenador es una frase. La pelota dice tan alto que se perdió. Este que se perdió no es un modificador indirecto. ¿Ah? Cuidado con confundirse con esto. ¿Sí? Es una consecuencia de. En la B, hoy organizamos todas las revistas y los periódicos. Tengo todas las revistas y los, pero solo veo que hay 2 núcleos, revistas y periódicos, y además hay modificadores directos, todas y las, ¿no? Y los. Descartada. En la C, la cantante juvenil, hay una frase nominal, pero solo hay modificadores directos, artículo y adjetivo. Salió al escenario. Escenario es el único núcleo, ¿no? Toda la preposición modificará directamente. Tampoco había MI. En la D, Mónica constituye una frase, pero es incompleja. Indicó que elaborarán un nuevo cronograma. Aquí tengo una frase interna, un nuevo cronograma, pero no hay modificadores indirectos. Incluso esta frase es interna dentro de una idea que vamos a conocer como una proposición subordinada sustantiva, ¿no? Tengo la E. Guillermo, mi hijo compró un nuevo juego de mesa. Guillermo es mi frase nominal, que es el vocativo. Mi hijo es otra.
ninguna tiene modificador indirecto, pero cuando pregunto qué compró él, mi respuesta es de mesa. En esa frase sí me detengo a observar que hay un MI que está modificando a juego, que es el núcleo. Un I nuevo directamente lo modificarán al sustantivo, pero por acá hay un MI. Este MI es frase preposicional. Esa es la que más se utiliza, ¿no? Siempre encabezan las preposiciones. La respuesta es la N. Lo que hemos practicado con la pregunta anterior, ¿no? ¿Están entendiendo, chicos? Sí, Miss. Qué bueno, Nicolás. Por acá veo quién más. A ver. Está Anjali, Nori, Natalie y Rodolfo. Chicos, ¿alguna otra pregunta que quieren también resolver? Si no, puedo reforzar por acá la cantidad de frases que podemos contar también. Vamos a contar las frases. Para contarlas tenemos que recordar las funciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, una de las funciones es el vocativo, que es el interlocutor, suele estar separado con coma cuando está en el centro, una coma después del vocativo cuando está el vocativo al inicio, o una coma que va a ubicarse antes cuando el vocativo está al final. Por ejemplo, amigos, está al inicio, ¿no? Es una FN. Otra FN esta mañana, para indicar también un circunstancial que me expresa ¿no? Cuyo núcleo es mañana y es mi sustantivo. Por eso es una frase nominal. He corrido, dice, ¿cuánto? 3 kilómetros. Otra frase nominal también. Circunstancial. Kilómetros sería mi núcleo. Entonces, hallo 3. Sigo leyendo. Ronaldo y Danixa son cantantes excepcionales. Primero, tengo una frase por acá. Tiene a 2 núcleos, Rodolfo y a Danixa, unidos por una I, que es una conjunción. Es una conjunción que ha unido a los 2 núcleos, pero cuento como una sola idea en función de sujeto. Después de un verbo como son, que es un verbo copulativo, aparece una frase nominal que llamamos complemento atributo. Cantantes es mi núcleo y excepcional es la característica que lo modifica directamente. Todo esto es una frase nominal que cumple la función de ser un atributo. El atributo es exclusivo de las frases verbales atributivas, también del predicado nominal, ¿no? Las letras C. Geraldine, otra vez un vocativo. Ella nos enseñó legislación laboral. Ella es
quien realiza la acción, mi sujeto. ¿Qué enseñó? Legislación laboral. Ese es mi objeto directo. Enseñó esto. Legislación es mi núcleo, laboral es el adjetivo que lo modifica directamente. Esto. Pregunto para hallar a mi objeto indirecto. A nosotros enseñó esto. Nos es un pronombre que reemplaza a nosotros y funciona como un objeto indirecto, es decir, es el beneficiario. En esta oración he hallado 4 frases nominales. En la D, continuó estudiando varios años en ese país. Continuó estudiando, dice, expresa circunstancia. ¿En dónde? En ese país. Ese país, otra circunstancia, solo que es de lugar, mientras que la anterior de tiempo. ¿Okay? Nos divertimos bastante en aquella excursión. ¿En dónde? En aquella excursión, otra circunstancia. Excursión es mi núcleo y aquella lo modifica directamente. Nos es mi pronombre. Nosotros nos divertimos. Es una frase nominal. Si hemos observado, al margen de la respuesta que ya está ahí, pues la letra C tenía 4 frases nominales correctamente señaladas. Los núcleos pueden ser nombres propios como Geraldine, pueden ser pronombres como ella, nos, o un sustantivo común como legislación. ¿Ven? Profesora, Dime, hija. entonces, viéndolo cómo lo está resolviendo, entonces, en ese caso de varios años, los considero ambos como una frase nominal, porque yo creía que era como que años, país, y sí marcaba el nos, Geraldine, ella, Ajá, legislación laboral, claro, pero tu frase consideraba nominal. varios años juntos. Claro, porque todo esto es una unidad interna, analizando qué años es tu núcleo y qué varios lo modifica directamente. Lo mismo ese país, ¿no? Es núcleo y su modificador. Si bien a partir de la preposición en, por ejemplo, ¿no? En este caso, va a ser tu circunstancial, en no forma parte de tu frase nominal. Lo mismo acá. ¿Dónde te divertiste? En aquella excursión. Es tu circunstancial, pero no se incluye como parte de la estructura de tu frase nominal. ¿Ves? Por eso ya no lo estoy marcando, solo estoy resaltando desde el núcleo y sus modificadores. Gracias. Ahora, ya hijita. En la pregunta 2, por ejemplo, tenemos que hallar el elemento principal. Y cuando tengo una frase, por ejemplo, como esta subrayada extensa, tengo que fijarme ¿no? Dice, la estructura de la frase nominal presenta uno o más núcleos y opcionalmente con modificadores directos o indirectos, teniendo en cuenta ello en el enunciado. Para llevar a cabo el WordPack se necesita varios programas actuales de procesador de texto. Esto se necesita, ¿no? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Yo estoy hablando de los programas. El distintivo común. ¿Qué digo? Que son varios me modifica directamente porque es un determinante indefinido, es un cuantificador indefinido varios. Actuales es mi adjetivo, por eso es que lo modifica también directamente, ¿no? Voy analizando, este es un MD, ¿para qué?
Observemos también el análisis, ¿no? Y el adjetivo también puede estar pospuesto o antepuesto al nombre. Son modificadores directos. ¿De quién están hablando? De los programas. Por eso programas es mi núcleo. Y luego tengo de procesador. Todo esto hasta el final constituye tu modificador indirecto, tu MI. El MI empieza desde la preposición, por eso hay una frase preposicional. Un MI. ¿Sí? El núcleo es el elemento central en cualquier construcción como frase nominal. ¿Ya? Por eso, entonces, la respuesta era la D. Porque hemos visto que todas las demás palabras condicionan respecto a programas. ¿Ya? ¿Sigo, chicos? ¿O alguna otra pregunta quieren resolver? ¿Me dicen? Continúo entonces resolviendo las preguntas. Ok, Natalie, gracias. A ver, en la pregunta 3 decía, la frase nominal se denomina cuando presenta un núcleo. Claro, por la cantidad de núcleos tengo que señalar de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, un núcleo es simple. Hay un núcleo. Si tiene dos o más, se le llama compuesta. Según lo señalado, seleccione la opción en la que hay frase nominal compuesta. Ya. A ver, en la primera decía, señora, el cristal y la cerámica son materiales frágiles. ¿Cómo les he enseñado a reconocer, ubicar a las frases? Aquí voy a ponerlo con amarillo. Aquí hay una frase, señora, porque es mi vocativo, pero está únicamente formada por una palabra. Así que esa única palabra va a ser el núcleo. Va a ser simple. Otra, el cristal y la cerámica. Otra que va a ser el sujeto. En esta frase nominal tengo ¿a cuántos núcleos? Tengo a cristal y tengo a cerámica. Tengo dos núcleos. Esta es la compuesta, ¿no? Digo, son materiales frágiles. Aquí tengo otra frase nominal. Así que esta es una, por ejemplo, un atributo. ¿Cuál es el núcleo? Solamente materiales, ¿no? Así que es simple. Es simple. Para verde, para que se acuerde. Hay un solo núcleo. Igual que este, ¿no? El lugar es muy tranquilo con muchos árboles.
El lugar es una frase, lugar es un sustantivo. Al haber solo uno, es simple. Muy hermoso y tranquilo, aquí solamente hay adjetivos. No hay sustantivos, así que no hay frase nominal. ¿Dónde más había frase nominal? Muchos árboles es mi único núcleo. Simple. ¿Ven? Así voy a analizar. Tercera, aquellos vecinos compraron y repartieron dulces a los niños. Aquellos vecinos, mi frase nominal. Un solo núcleo, vecinos. Aquello lo modifica directamente. Compraron y repartieron dulces, es el único elemento. Mi frase nominal con un solo núcleo. Otra, los niños. ¿A quién repartieron? A los niños. Y niños es mi único núcleo. Puras simples. 4. Los logos. Frase nominal. Hablo de logos. Solo representan. ¿Qué representan? El nombre y el propósito de un negocio. Mi frase nominal es esto. Representan esto. El nombre y el propósito de un negocio. Aquí tengo que hablo del nombre, hablo del propósito. Tengo dos núcleos, así como en la primera, dos núcleos. Es compuesta. Cada núcleo tiene su modificador directo, esta también, pero esta segunda tiene un modificador indirecto de un negocio, ¿no? Así que era compuesta, compleja. En la anterior, la primera, es compuesta y es incompleja. Respuesta 1 y 4, la B. Ahí está, ¿no? 1 y 4. ¿Ven? No es difícil si vamos paso a paso, chicos, y detectando siempre la estructura de la frase nominal. La 4 ya la habíamos resuelto. La 5, ahora vamos a las funciones. Hemos hablado de las funciones y cuando señalamos al sujeto, es de quién o de qué estamos hablando en la oración, ¿no? Esto lo vamos a ver también en la semana 13, pero aquí se menciona por qué el sujeto se forma también por frases nominales. Si tengo, por ejemplo, en la tercera oración, no era de fuentes fidedignas la información, yo voy hablando de la información. La información no era de fuentes fidedignas. Hablo de esto. ¿Qué no era de fuente fidedigna? Preguntaría mi verbo. Este es mi verbo y a este verbo le hago la pregunta. ¿Qué no era de fuente fidedigna? No puedo preguntar quién porque no es un ser animado, sino qué. Entonces mi respuesta es no era. Hay una concordancia en número y en persona. Entonces sería mi sujeto. Cuando es vocativo, ya les he explicado que el vocativo
es el interlocutor y puede aparecer en cualquier parte de la oración. Es un elemento extraoracional. Digamos que está fuera de la oración. Es a quien nos dirigimos. ¿Dónde estaría el vocal? Pues estaría en la oración 4. ¿Están de acuerdo, colegas, con la decisión? Yo le hablo a los colegas. Yo podría haber dicho, colegas, ¿están de acuerdo con la decisión? O podría haber dicho, ¿están de acuerdo con la decisión, colegas? O sea, sigo hablándole a ellos. Colegas es un sustantivo también común. Como estaba en el centro de la pregunta, se encierra entre comas. Un complemento circunstancial. El circunstancial siempre vamos a hallarlo haciéndole las preguntas al verbo principal. ¿Dónde? Para el lugar. ¿Cómo? Para el modo. ¿Cuándo? Para el tiempo. ¿Con quién? Para el circunstancial de compañía. Obviamente, los circunstanciales se pueden formar por frases nominales, pero también por frases adverbiales, ¿no? O preposicionales. Puede haber diferentes formas. Cuando es frase nominal es porque el núcleo va a ser el sustantivo. Y cuando es una circunstancia es porque ha respondido a las preguntas básicas que se le hace al verbo principal, al núcleo, digamos, de ese predicado o de la frase verbal. Como sucede con la primera oración. Los lunes regresamos juntos de la universidad. Nosotros, sujeto, estamos, mi verbo, juntos de la universidad. Entonces yo le hago la pregunta a mi verbo. ¿Cuándo regresamos juntos de la universidad? ¿Cuándo? Los lunes. La pregunta se le hace al verbo. Y esta circunstancia es de tiempo, ¿no? Implica el tiempo. Señala eso. Y finalmente, el objeto directo. ¿Cómo hallo al objeto directo? Pues siempre después de verbos transitivos, ¿no? Cuando un verbo es transitivo, la acción recae sobre algo, sobre alguien. Además, yo puedo preguntarle al verbo qué más el sujeto, ¿no? Y me halla, puedo reemplazarlo por pronombres. Por ejemplo, Mayra guardó la evidencia de la investigación. Mayra es mi sujeto. Mayra. Mayra realiza la acción de guardar. Y le hago la pregunta ahora. ¿Qué guardó Mayra? ¿Qué guardó Mayra? ¿Qué más el verbo más el sujeto? ¿Qué guardó Mayra? Responde. Guardó la evidencia de la investigación. Esto podría también reemplazarlo por la, porque se sustituye por el mismo género y número del sustantivo. Entonces digo, Mayra la guardó. La es igual a decir la evidencia. ¿Sí? Puesta entonces, ahí está la D, ¿no? Está marcada con los colores para que ustedes se fijen. Efectivamente era la D, ¿no? A veces, claro, ustedes pueden leer el solucionario, les pueden dar, pero no es lo mismo analizarlo, precisarlo, entenderlo, ¿no? Así que este espacio nos ayuda, sobre todo, con otras herramientas digitales, el tema, ¿no? ¿Sí?
Otra pregunta para reconocer estas funciones estaba en la 12. A ver, aquí. Lo bajo más porque me va, me va a poner la respuesta. A ver, analicemos esta. A ver cómo les va. Aunque tengan la respuesta, háganlo. A ver cómo han reconocido la primera oración, chicos. Los lunes hicimos una excursión con los alumnos. ¿Qué función tendría el lunes? A ver, Anjali, ¿qué pondrías tú? Profesora, Hola, ¿en cuál? primera oración. ¿Qué función tendría? En esta de aquí, los lunes. El lunes. El complemento circunstancial. Muy bien, porque respondió a la pregunta cuando hicimos una excursión con los alumnos, ¿no? Efectivamente es un circunstancial de momento circunstancial de tiempo. Muy bien. En la B, ahora dice, el policía de turismo buscó información sobre él. El policía de turismo es el que busca información. Entonces, actúa ¿como qué? A ver, ¿quién puede indicar como que actúa? Si realiza la acción, ¿qué viene a hacer? Sujeto. Exacto. Gracias. Gracias, gracias. Es el sujeto, ¿no? El policía buscó. Es quien realiza la acción, así que funciona como sujeto. Aquella niña encontró otra. Aquella niña, mi sujeto, encontró mi verbo. Y yo pregunto, ¿qué encontró aquella niña? Mi respuesta va a ser su pelota. ¿Qué función tendrá esa frase? O de. Muy bien. Es mi objeto directo. Muy bien, Nicolás. Es mi directo. Para estar más seguro o segura, puedo reemplazarlo por un pronombre. ¿Cuál es el pronombre que reemplazaría a pelota? La niña, muy bien. Lo reemplazo por el pronombre la, en el mismo género y en el mismo número. La niña la encontró.
Muy bien. Letra D. Pamela compró un bien inmueble para su padre. Pamela es quien realiza la acción de comprar, es mi sujeto. ¿Qué compró Pamela? Vuelvo a preguntar qué al verbo. ¿Qué compró? Un bien inmueble. ¿Qué vendría a ser? ¿O de? Exacto. Nuevamente hablando a un objeto directo. Quiero estar seguro con qué lo reemplazo. ¿Qué pronombre reemplazaría a esa frase? A ¿Lo? ver, muy bien, porque el bien es masculino. Entonces, lo compró. Hablo del bien. ¿Sí? Y la última dice, el mozo le sirvió amablemente los bocaditos. Les siempre será, ¿qué será? Le Hoy, y les. hoy, Exacto, mi objeto indirecto. Siempre le y les es el objeto indirecto que sustituye a la tercera persona. ¿Ya? Es el que se beneficia. El mozo sirvió, ¿qué sirvió? Los bocaditos es mi objeto directo. ¿A quién sirvió esto? A ellos. ¿Cómo reemplazó a ellos? Con les. Recuerden que, ahí está igual, ¿no? Recuerden que si yo reemplazo a los dos y digo, por ejemplo, se los, el se los sirvió, ¿no? Esta oración la puedo poner de esta manera, ¿no? El mozo se lo sirvió. Este les cambia por se cuando se reemplaza a los dos. Y los habla de los bocaditos, ¿no? Se pasa a ser mi objeto indirecto, mientras que los el objeto directo. ¿Listo? Bien. Entonces, en cuanto a estas funciones, ya hemos reforzado cómo formular las preguntas, cómo reemplazar en el caso de OD, de OI, y cuando hay reemplazo de los dos, por ejemplo, objetos, siempre les cambia por se para referirse a la tercera persona, ¿sí? Y se cuenta como frase nominal. Ya. Otra pregunta guía de esta parte. Ah, ya. Aquí, este es el reconocimiento de las frases. Hemos hablado de las complejas e incomplejas, solo que en la separata tienen que corregir, chicos, esta, esta última. Se tiene que borrar simple, eliminar
Esto de aquí está mal. Ya. Rayar hasta que desaparezca. Y en su lugar tienen que escribir compuesta e incompleja. ¿Ya? Entonces tienen que borrar esto. La palabra simple. Era compuesta e incompleja. Porque aquí hay 3 núcleos en la E. Helados, torta, chocolate. Helados, torta, chocolate. Entonces era compuesta. Incompleja porque solo tiene modificadores directos, ¿no? Incompleja. En el caso de la primera, era simple. Hay un núcleo, prima, y había un modificador indirecto, quien es actriz, para indicar que es compleja. Hay modificador indirecto como la idea que está enmarcada, que es una proposición subordinada adjetiva. Por aquí también hay otra compleja, de mi pariente. Y el núcleo únicamente sería auto. Por eso era simple en la primera frase. Todo esto es una frase, ¿no? Y la otra era casa, compuesta. Hay 2 núcleos, ¿no? El auto de mi pariente y su casa. Entonces, al primer núcleo lo modifica indirectamente de mi pariente, por eso es como el segundo núcleo solo modificador directo. En el caso de la C, tengo un solo núcleo, alumnos, y tenía una frase positiva que indicará que es compleja. ¿Ya? Después, acá, un solo núcleo, recetas médicas, es simple. ¿No? Incompleja porque solo hay modificadores directos, las y médicas. Incompleja. Modificadores directos al núcleo. Modificadores directos. Por eso es compleja. Ya está. Esto es en cuanto a la pregunta 7 que había que corregir en el solucionario. ¿Vale, chicos? A ver. Otra función. Atributo. Recuerden que el atributo solo aparece después de un verbo copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, como verbos principales. ¿Ya? Esos son los verbos copulativos. Después de estos verbos aparecerá el complemento atributo para expresar o cerrar la idea.
Entonces tengo que fijar dónde está mi verbo copulativo, ¿no? Puede seguir, seguir es mi verbo, no es copulativo. El casillero antiguo es de mi hermana. Aquí hay un verbo copulativo, pero de roble no va, porque aquí hay una frase preposicional. Ustedes son mis mejores amigos. Son mi verbo copulativo. Y por acá hay un complemento atributo, donde amigos es mi sustantivo, mi núcleo de toda esta construcción. ¿Ven? Por eso es una frase nominal. Si yo digo ustedes son, queda como que inconclusa o no se entiende por sí mismo la naturaleza del verbo. Necesita de un complemento que exprese alguna característica o alguna idea, y en ese caso sería mi frase nominal. Mis mejores amigos de la infancia. Amigos es el núcleo de toda esta unidad sintáctica, que se encuentra después de un verbo copulativo. En los demás casos, por acá vimos serán, pero ser en este caso está actuando como un verbo auxiliar al lado de un verboide en participio. Eso se le conoce como un verbo, digamos, compuesto o simplemente llamado perífrasis verbal, ¿no? Igualmente acá, fueron demolidos, constituye una sola unidad. El verbo ser es el ser, se une a un participio, demolidos. Esto forma una unidad. Entonces, cuando el verbo ser está al lado de un participio, forma una perífrasis pasiva para introducir al llamado agente en algunos casos, ¿no? Entonces, hay que fijarse bien si el verbo ser se une a ese verboide o si está solo para introducir al atributo. Entonces, la respuesta era la C. ¿Están entendiendo, chicos? Hemos resuelto creo que todas. A ver, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Creo que hemos resuelto todo lo que era la frase nominal. Ya. Ahora vamos a ver lo del sustantivo y el pronombre. Había otras preguntas sobre ello, ¿no? Cuando hablamos de nombres o de sustantivos, podemos definirlo de 3 formas. Básicamente, es aquella palabra que designa un nombre a los elementos de la realidad, semánticamente, ¿no? A todo le doy un nombre. A esto le llamo de repente, a ver, papel, palabra. Lo voy a llamar hoja, lápiz, persona, idea, ¿no? Son nombres. Sintácticamente, el nombre sustantivo cumple actuar como núcleo en la frase nominal, todo lo que hemos visto hace un momento. Núcleos, el elemento central de esa unidad sintáctica. En la oración puede actuar como núcleo también del sujeto. Y morfológicamente, el nombre sustantivo es una palabra variable. Tiene flexión en el género y en el número.
¿Cuáles son las clases de nombres? Los vamos a agrupar en dos. Los sustantivos llamados propios se diferencian del resto del común porque adquiere, digamos, una identidad, ¿no? Algo particular. Por ejemplo, los nombres de las personas. Se le conoce como antropónimos, como Evaristo, Mary, Héctor, son antropónimos. También los patronímicos. Y estos patronímicos vamos a observar que es un nombre propio, sí, que ha derivado de algún nombre. Por eso que Hernández deriva de Hernando, ¿no? Que es el nombre de la persona. Entonces se considera, digamos, un vínculo de alguien. Son esos apellidos que antiguamente provenían incluso desde los germanismos, ¿no? Y luego de los españoles. Entonces podríamos decir Fernández, ¿no? Que viene de Fernando. González, de Gonzalo. Esos son los patronímicos. Los hipocorísticos son formas diferentes de llamar a la persona, ¿no? Por ejemplo, quienes se llaman Alfonso los llamamos Pocho. A los que reciben el nombre de Ignacio le decimos Nacho. Decimos Lucho es porque el nombre propio es Luis. O Pepe, un estilo hipocorístico de José, ¿no? También la RAE dice que en algunos casos los diminutivos constituyen hipocorísticos. Por ejemplo, Pili para referirse a Pilar, ¿no? El sustantivo zoónimo es un sustantivo propio porque se le asigna un nombre a los animales. Ustedes tienen seguramente la mascota y le ponen un nombre. Lo diferencian del resto. No lo llaman gato, perro, ¿no? No, lo llaman de otra manera. En la historia y en la literatura hay nombres también que han recibido los animales. Por ejemplo, Platero, el burrito, ¿no? De la obra Platero y yo. Babieca, Rocinante, nombre de caballos, ¿no? Ya sea del Cid o del Quijote, ¿no? Son nombres propios. Y unos nombres que se le va a dar a los lugares. Pueden ser nombres de los de los departamentos, las ciudades, también de diferentes lugares, ¿no? Que podemos darle ese nombre. A ese cerro, a ese volcán, le damos un nombre. También se le puede decir hidrónimo cuando es el nombre que va a tener agua, como las lagunas o los lagos. Entonces puede decir Titicaca cuando es el nombre de ese lago, ¿no? Son hidrónimos, pertenecen al mismo grupo, ¿no? Ahora, todos los demás son comunes. Todo el resto es común. Y el común se va a clasificar de la siguiente forma. Pueden ser concretos o abstractos, no a la vez. O es concreto o es abstracto. Cuando es concreto, puedo percibirlo a través de mis sentidos. Puerta, etc. Cuando es abstracto, no es posible percibirlo por los sentidos. Aquí se encuentran los sentimientos, se encuentran, digamos, los valores, ¿no? Entonces, esperanza, amor, caridad, son comunes, abstractos. ¿Mm? Los individuales y colectivos, o es uno o es el otro. Individual, voy a observar
uno o varios. Abeja, rosa, luz. Cuando es colectivo, en cambio, es un conjunto de esa especie. Enjambre es un conjunto de abejas. Rosal, un conjunto de rosas. Alumnado, un conjunto de alumnos. Ese es el colectivo. Y el sustantivo común puede ser también primitivo o derivado. La palabra, el nombre, no tiene origen en otra, como ejército, coro, orquesta. Puedo decir flor, ¿no? No deriva de otra palabra. En cambio, el derivado sí tiene origen en otra, como arboleda, poemario, florería, ¿no? Son derivados. Entonces los sustantivos pueden ser uno o el otro. ¿Ya? A ver, hasta ahí está claro, chicos, ¿están recordando? ¿Sí? ¿Se está entendiendo, chicos? Todo lo que Profesora, están... una consulta. Hola, Nicolás, dime. Profesora, si yo, por ejemplo, utilizo las palabras cielo, infierno, purgatorio, ¿sería abstracto o un topónimo? Si tú utilizas, Si, por ejemplo, en una oración bueno, veo un palabras, topónimo, ajá, porque a referirme a cielo o infierno se refiere a un lugar, ¿no? Claro que no se puede percibir, pero también hace referencia a un lugar o sería algo abstracto. tiene un sentido figurado, ¿no? Pero no lo puedes, obviamente, percibir por los sentidos en realidad. Infierno al paraíso, si te refieres a esas formas, porque tú puedes ver el cielo, puede ser concreto, ¿no? Porque es percibido por tus sentidos. Pero cuando tiene un sentido obviamente metafórico hay que tener cuidado con él. Por lo tanto, no se puede determinar, ¿no? Ah, ok, entonces depende del contexto, ¿no? Para ver eso, entiendo. Normalmente es en caso de infierno o purgatorio o paraíso, ¿no? Ya. A ver, entonces, con Gracias. esto, ya, hijito, con lo de los nombres o sustantivos, justamente vamos a terminar con esta parte. Había varias preguntas, ¿no? Por acá nos quedamos en la 8. Y en esta pregunta 8 te decía qué cosa era el nombre sustantivo. ¿Ve? Palabra que se caracteriza por ser variable, se refiere a que son, admite flexión en género número. Funciona como núcleo de la frase nominal y semánticamente designa elementos de la realidad. Me piden contar el número de sustantivos. Entonces, el sustantivo, para que ustedes lo reconozcan rápidamente, le pueden anteponer algún artículo. Por ejemplo, la proyección astral. Proyección. ¿Sí? Hablo de esto. Popular. Nombre. Para ese fenómeno, el fenómeno, en el cual algunas personas, las personas, se perciben fuera de su cuerpo, el cuerpo, vivenciando la realidad, al regresar, pudiendo incluso visualizar el cuerpo físico adormecido. Otra vez hablo del cuerpo. Entonces, hallo los nombres, ¿no? Entonces teníamos 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La letra B. Correlacionando los sustantivos que acabamos de explicar las clases. Entonces voy a ir marcando. Por ejemplo, esta es una campaña que busca la justicia. La palabra justicia
expresa justamente una, digamos, algo que no se puede percibir, ¿no? Por mis sentidos. Necesito algo concreto para que se manifieste ese acto de justicia. Por eso es básicamente abstracto, ¿no? Es abstracto. Un viñedo es esa ciudad. Cuando tengo la palabra viñedo, ya me recuerda a la vid, a la uva, ¿no? Entonces, vamos a observar que ha derivado de ello y a la vez que expresa un conjunto de vides, ¿no? La uva. Entonces, tendríamos la letra D, ¿no? Un colectivo y a su vez es derivado. Tropa. La palabra tropa también es un colectivo que expresa un conjunto de soldados, ¿no? Pero como no proviene de otra palabra, es un primitivo. No tiene origen en ninguna otra. Un sustantivo puede tener varias clases, ¿no? Y la última, el propio. Y como era la única opción, pues ya sé que es un propio que expresa el nombre de un lugar, en este caso de la ciudad, ¿no? La respuesta está en la C, ¿no? ¿Bien? Antes de hacer los pronombres, creo que por acá hay una pregunta. Natalia, profesora, tengo una duda, pero es en cuanto a una pregunta de la semana 8. Ya, de la semana 8 de este ciclo, ¿no? Ya, a ver, Sí, espera un ratito para visualizarlo y ayudarte. o sea, entiendo la diferencia entre contexto y situación, más no entendí la pregunta y las alternativas, mejor dicho, no. A ver, esto ya lo había resuelto con los chicos la vez pasada. Ya, la 8, ¿era la 8? ¿Qué pregunta era? Era Era la pregunta 6, ya, contexto y era la situación, pregunta 6. a las 6. Ya, a ver, te explico. Y para todos también. En la pregunta 6, esta semana, perdón, 8, vimos lo que era semántica, ¿no? Y observamos al signo lingüístico, su estructura, ¿no? Significante y significado. Y el significado podían determinarlo o influir el contexto y la situación. Son factores que influyen en el significado del signo lingüístico. Cuando hablamos del contexto, estamos señalando una oración que sea totalmente clara, que no haya ambigüedad, que esté condicionado con todos los elementos que rodean a ese, digamos, enunciado. No necesito interpretarlo ni es claro. En cambio, en la situación no me es suficiente la información que me dan. Necesito aclararlo mejor y por eso puedo precisarlo a través de informaciones adicionales que me van a proporcionar. Cuando entonces hay ambigüedad o cuando la oración no expresa claramente que falta información, entonces ahí está la situación. ¿Qué me pedían?
me pedían que marque la opción en la que se requiere de la situación para precisar el significado. Miren, si yo digo, encontró un llavero en la calle. Esta oración está contextualizada. No tengo duda en lo absoluto que encontró este llavero, o sea, es un llavero, o sea, que cuelga sus llaves, ¿no? ¿Dónde están las llaves? La calle, pues en la calle, algo externo. Nada tengo que precisar o suponer interpretar. Entonces, hay contexto. En la B, dice, caminé por la avenida principal. Igual, camino yo y me ubico por donde estoy caminando. Pues es una avenida y es la principal. Tampoco necesito de ningún elemento para precisarlo. Hay contexto. Orlando escribió estos poemas. Igual, alguien escribe esto. Y un poema es una estructura, ¿no? Escrita en verso. O sea, no interpreto. Está claro mi concepto. D. Colocaré el saco sobre el muro. Aquí, si yo digo colocaré el saco, yo lo hago. Pero, ¿qué sucede cuando digo el saco? Yo puedo pensar de que el saco se refiere a una prenda de vestir que lo estoy el lugar, el muro. Puedo pensar que el saco puede referirse a ese costal, ¿no? O a esa, digamos, bolsa donde se guardan cosas, ¿no? Es decir, no me es suficiente a qué saco se está refiriendo. ¿Ok? Entonces, requiero de más información para poder aclarar. Puesta en la D, Listo. Sí, sí, sí entendí. ¿ves? Ahora Ajá. sí, yo Y la última igual. Ajá. Y la última, bueno, tampoco. No compraré qué frutas, claro, que son las frutas y dónde en el mercado, ¿ves? No tienes por. Pero mira, otro ejemplo que te pongo por acá. Cuando te digo, realizó la operación. Y me encanta poner este ejemplo porque es bien clarito. Realizó la operación. ¿Texto o hay situación? ¿Qué me dirías, Natalia? puede ser de matemática o si es un doctor, una cirugía. Entonces, ¿es suficiente la información que te dan? No. Así es. Como no es suficiente, entonces aquí necesitas de la situación para poder aclarar a qué operación te estás refiriendo. ¿Cómo sería por el contexto? Si yo dijera lo que tú has dicho, ¿no? El doctor realizó la operación, de repente, por ahí, con éxito, ¿no? El doctor realizó la operación quirúrgica con éxito, ¿no? Puede decir, o la operación al páncreas, etcétera, ¿no? Algo que está contextualizado. ¿Te das cuenta? Es diferente. Aquí hay contexto, aquí hay situación. ¿Está claro? Ahora sí. Sí, todo claro, Per- profesora, gracias. Perfecto. Me alegra mucho que ustedes vayan entendiendo.
Ahora regresamos nuevamente por acá, por la semana 9, que es el propósito, es este repaso de esta consulta, despejar dudas sobre la semana que vamos. Y concluimos, ya nos quedan 15 minutos de este tiempo, que rápido, con los pronombres, ¿no? Y por acá colocaban el cuadro de los pronombres, entendiendo que los pronombres son palabras que reemplazan al nombre, lo sustituyen, tienen un significado ocasional, pueden actuar como núcleos también de las frases nominales y además pueden ser palabras variables, ¿no? En el género o en el número, o invariables cuando hay algunos pronombres que no permiten esa flexión, ¿no? Vamos a ver cuáles son las clases. Las clases serían los personales tónicos y los personales átomos. Personales, ustedes ubican a los personales por las personas gramaticales, ¿no? Te dicen primera persona, segunda, tercera persona, ¿no? Así van ubicando y entonces así igual aparece en esta formulación. En esta misma línea, primera sería este yo, ¿no? Segunda tú, tercera él o ella. Nuevamente ubico primera, segunda y tercera, pero del plural. Entonces, ¿cuáles son? Nosotros, la segunda es vosotros o ustedes, y la tercera sería ellos, ¿no? Esa es la forma, ¿ya? Para que no se confunda. Por acá, la segunda. ¿Ya? No está en línea, así que ya. Lo que tengo que acordarme es la línea también. Para los tónicos, además del yo, está el mi, conmigo. Para el tú, ti, contigo. Y para la tercera, sí, consigo. Todos ellos son los tónicos. Si ustedes recuerdan, primera, segunda y tercera, también. Yo, mi, conmigo, tú, ti, contigo. También se usa usted para la segunda, ¿no? O usted para la del plural. En el caso de los átonos es igual. Este mes se refiere a la primera persona, al yo. Los átonos cumplen, por ejemplo, funciones de objeto directo, indirecto. T reemplaza a la segunda. T va a reemplazar a la tercera. Pero no solamente es C, también puede reemplazar la, le, ¿no? A la tercera persona. C también reemplaza la tercera del plural. Entonces, para que más a quién están reemplazando, a quién se está refiriendo. Nos a la primera del plural, ¿no? A nosotros. Os a la segunda del plural, a vosotros. ¿Ven? Obviamente los, las y les a la tercera persona del plural. Si solamente digo lo, la y le, sería la del singular. ¿Ya? Entonces, esto es para que ustedes se ubiquen.
Se ubiquen, por favor. Lo, tercera del plural y también tercera del ay, no lo puedo, ¿verdad? ¿Mm? ¿Cuándo pluralizo? Cuando digo los. Cuando digo las o les, se están refiriendo a la tercera persona. Cuando están solos, pues va a estar en la tercera del singular. Por acá, ¿no? Lo, la, le, singular. Tercera del singular. ¿Están entendiendo, no, chicos? Para que entiendan el cuadrito y los reemplazos. Era la tercera persona. ¿Ya? Bueno, estos son los personales tónicos y átonos. Los átonos, por eso se clasifican proclíticos y en los enclíticos. ¿Cuál es la diferencia? Es que en los proclíticos los pronombres están separados del verbo. En los enclíticos van a estar unidos al verbo. Eso yo puedo decir compra, cómpralo. Ahí en cómpralo, el pronombre es lo, que se ha unido al verbo. Si yo digo lo compra, ahí el pronombre está separado. Es lo. ¿Está entendiendo, no? Ya. Esa es la diferencia en estas clases de pronombres. Lo demás, siempre que no me actúa como pronombre, ¿no? Yo digo, ¿no? Este viajó. En lugar de decir, este señor, este joven, no, digo, este viajó. Es un demostrativo. Como posesivo siempre puede estar después de un verbo. Eso es tuyo, por ejemplo. Eso es tuyo. Ahí es pronombre. Pero si digo, esa foto tuya, se malogró, ahí no. Ahí es un determinante posesivo. Los relativos no son enfáticos, van a aparecer como enlaces subordinantes en una proposición subordinada adjetiva. Suelen estar después de algún sustantivo. Los interrogativos son enfáticos, llevan tilde.
Y los indefinidos no precisan cantidades, pero con el verbo. Algunos viajaron, pocos ingresaron, ¿no? Varios, de repente, varios compraron ese televisor. Entonces, así son los Profesora, pronombres. Dime, hijita. con respecto a, sí creo que había una pregunta donde decía quién con tilde. Ujú, acá está, justo por acá. Vamos a ver. Ahí está ese. Esa es, ¿no? La 10. Vamos a rápidamente a mirar y la cantidad de pronombres. Si yo digo, el jefe nos recomendó, nos, ya hemos visto que nos reemplaza a nosotros. Nos recomendó a aquel empleado. Aquel no es un pronombre porque está mencionando empleado, que es el sustantivo. Entonces, esta palabra se convierte en determinante, demostrativo. Aquel empleado, quien se accidentó. Este quien es un pronombre relativo porque está hablando del empleado. Parece en esta proposición. Se accidentó. Se reemplaza a la tercera persona. Pronombre personal. ¿Ven? Ayer. Ahora yo, primera persona, personal. No sé, este sé no es un pronombre, es un verbo. ¿A quién informarle? ¿A quién? Es enfático. Es un interrogativo. Informarle el suceso. En el verbo informarle hay un pronombre adherido. Un pronombre personal átono enclítico. Así que cuento que había 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pronombres. La letra A. ¿Ven? Ahí tenías duda en el quién. Sí, porque, o sea, pensé que solamente llevaba tilde con los signos de pregunta, de interrogación, No. Ah, pero ya, no. También hay formas indirectas, ¿no? Justamente. Y ahí no están presentes los signos. Y la última, que eran las clases de pronombres, igual, ¿no? Varios recibieron. ¿Ven? Yo no digo varios niños, sino varios, en globo. Eso es algo no preciso, es un indefinido. Luego digo, aquellas reían. De repente, aquellas mujeres ya se vuelve determinante demostrativo. Pero como no menciona el nombre, es un pronombre demostrativo. ¿Ok? Nos comunicó que había obtenido una beca. Nos reemplaza a nosotros, comunica a nosotros. Este es un personal que reemplaza a la primera del plural. Y la última decía Elena. Muchos cuentos alegóricos son suyos. Son muchos cuentos. Suyos, obviamente, está sustituyendo a sus cuentos. Entonces es un posesivo. ¿Eh? Si hubiera dicho muchos cuentos suyos, allí suyo se vuelve determinante posesivo. Pero cuando está después del verbo, son suyos, como en este caso, se convierte suyos en un pronombre posesivo. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta, nada estaba en la E. ¿No? Listo. Tiempo cumplido, chicos. Miren, hemos resuelto todo y nos ha quedado exacto el tiempo. Con la última pregunta. Chicos, muchas gracias por estar en este espacio.
Nos vemos la Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego. Profesora. Buenas noches. Chao a todos.